Fíjense, esta palabra que la voy a intentar decir, pero la verdad es que, bueno, esa es la palabra más larga que tienen en inglés y pues yo creo que también de las más largas en español. ¿Qué es la neumonoultramicropsicovolcanoconiosis? Algo así, más o menos. Es una palabra larguísima, tiene 45 letras. No sé si, no creo que sea la más larga en español, pero sí es la más larga en inglés, según lo que reportan. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta palabra, pero sobre todo porque le llaman la volcanoconiosis. Y es una afectación médica provocada por la ceniza volcánica. Entonces, digo, más allá de la palabra, vamos a tratar de entender cuál es este problema para que los amigos que están cerca del Popocatépetl o cerca de algún volcán entiendan pues que puede haber este problema. La palabra la dividen en 6 partes, por eso es tan larga la palabra. La primera parte significa neumono, que se refiere a los pulmones, lo que indica que la enfermedad está relacionada al sistema respiratorio. En el punto 2 significa ultra, que es más allá o extremadamente, lo que significa que la enfermedad es extremadamente grave o difícil. Y la tercera parte de la palabra dice neumono ultra microscopic, ¿no? Se refiere a algo muy pequeño que solo puede verse bajo el microscopio, lo cual significa que esta enfermedad involucra partículas o sustancias muy pequeñas. La cuarta parte de la palabra es silicio, se refiere al silicio o el elemento químico común que está en la corteza terrestre, en las rocas y en los minerales y obviamente en las cenizas del volcán. La siguiente palabra está muy fácil, volcano, porque está relacionada con los volcanes y pues sugiere que esta enfermedad está asociada a la exposición de sustancias volcánicas o minerales liberadas al aire. Y la última parte sería coniosis, que se refiere a la afección pulmonar causado por inhalar partículas en el aire. Pues ahí está, esta es la explicación de la palabra, pero ya entendiendo la pura palabra, creo que ya más o menos vamos entendiendo de qué trata esta, pues vamos a decir como enfermedad volcánica, por así decirlo, exactamente, ¿no? En Puebla ya emitieron una alerta porque ya ha habido varias personas que han presentado esta afectación de vulcanoconiosis y por ejemplo dicen que entre el 30 al 31 de mayo, o sea, antier y ayer, ya se presentaron 128 personas en Puebla que tuvieron que acudir al doctor por la caída de las cenizas y que ya les está generando estos problemas. Entonces todos nuestros amigos que vivan en Puebla, en estas zonas donde está cayendo esta ceniza constantemente, pues protéjanse muy bien las áreas o sea, lo que es el cubrebocas, es súper importante. Exactamente, aquí está la palabra, digo, por si la quieren leer, ahí me gusta jugar a los trabalenguas. Estaría buenísimo, ahí está, neumonoultramicroscopicilio volcanconiosis. A ver tú. Ahí va. Neumo. Es que, bueno, sí. Neumonoultramicroscopio cosílico volcanoconiosis. Ándale, ahí te salió. Pues bueno, ahí está, es una palabrota. Que seguramente. Ahí cuando te decía tu mamá, no andes diciendo esas palabrotas, es lo que te imaginas, no, una palabrota. Pues bueno, ahí está, ¿no? Ese es el tema interesante el día de hoy. Un asunto que ya por lo menos ahorita no tenemos tanta preocupación porque el Popocatépetl ha estado relativamente tranquilo, a ver si no nos da algún sustillo por ahí, pero por lo menos ahorita está más tranquilo. Lo que sí también tengan cuidado los amigos que están pues cercanos a incendios, que ahorita va a haber o están dándose incendios no nada más en esa zona de Nueva Escocia, en Canadá, sino en otras regiones también al norte de ese país. ¿Algo más? De esa nota nada más. Vamos a otro tema. Pues bueno, vamos a un tema que es sorpresa para Pepe. Me lo acabo de topar. Y como a los hombres les encanta estar opinando de las cosas de las mujeres, pues bueno, ahí va. Una de cal por. ¿Cómo dicen? Una de cal por cada. No sé qué. Bueno, a ver. Ahí va una, para todos los vatos. Un urólogo asegura que la mayoría de los hombres orinan de manera incorrecta. Ya saben por dónde van. Según esto, urólogo dice que los hombres no deben de hacer pipí parado, que es más sano sentarse a orinar. Aunque les caiga del navete, pues bueno. Ser measentados. Esto lo dice Gerald Collins, cirujano urólogo, consultor del hospital Alexandra de Cheshire en Inglaterra. Afirmó que los hombres deberían sentarse a orinar
tras los resultados que ha hecho en una encuesta donde más de 7,000 hombres de 13 países revelaron que muchos no lo hacen jamás, o sea que básicamente es lo peor que les puedes decir, que sean unos me hacen. Entonces, bueno, y es curioso porque hay una diferencia en la cultura. Por ejemplo, los hombres en Alemania, el 62% se sientan a hacer pipí. Son me asentados. Son me asentados. El 50% de Suiza, de los Sweden es Suiza, ¿verdad? Sí. No, Switzerland es Suiza. Sweden es Suecia, sí. Ajá. El 50% de los hombres de Suecia también hacen pipí sentados. Y en México, el 21%, o sea, bien poquitos. El 21%, me sorprende. Te hace mucho. No, me hacen mucho. Sí, hace mucho. 21% afirma ser del club de los measentados. Exactamente. Ah, cañón. Hay que hacer una encuesta. Hay que hacer una encuesta. Sí, o sea, dice bien. Les voy a decir los números. Alemania 62, Suecia 50, Dinamarca o Noruega, ¿qué es eso? Dinamarca, ajá, el 44, sería Canadá el 34, Francia el 35. El más asentado de todos es Alemania. Ah, okay. Alemania. Y luego es Australia, ¿verdad? Australia el 40, ajá, 40, Canadá el 34, Francia el 35, España 34, Italia 34, creo que es Polonia con 27, Reino Unido 24, Estados Unidos 23, México 21 y por último creo que es Túnez con el 20%. Ahora, ¿por qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con Alex que 21% de dónde, o sea, bueno, no creo, o sea, no me imagino, o sea, para empezar porque de entrada en los baños, por ejemplo, públicos, pues te sientas en el excusado. No, pero es que excusado. Normalmente están llenos, o sea, entonces tú lo que haces por practicidad, pues están los urinales y vas al urinal, que es lo más práctico del mundo, entonces, y más higiénico, porque no tocas absolutamente nada. Entonces, a mí se me hace mucho más higiénico eso. El 21% debe ser hermanas. No, hombre, compa. Bueno, ahora, ¿por qué dice eso? Porque yo les puedo decir, pero que te diga por qué. Bueno, de acuerdo con esto, según investigadores holandeses del Centro Médico Universidad de Leiden, que ya habían llegado a esta conclusión de que sentarse es más beneficioso. ¿Por qué? Porque es más fácil vaciar rápidamente y completamente la vejiga. Sentarse es probablemente la forma más eficaz de hacerlo, explicando que los músculos pélvicos y la columna vertebral están completamente relajados en esta posición, lo que hace más fácilmente completar el proceso de orina. Pues, ¿qué opinan, no? ¿Qué opinan? Yo iría más así como así, miren, algo así. O sea, no sé, Rick, me parece falso. Bueno, porque es que es tan fácil como es la naturaleza. O sea, entonces resulta que ya me imagino yo los, pues, no sé, ancestros sentándose, pues no sé en dónde para hacer pipí. O sea, sí entendería para el 2, porque pues así es como se supone que lo hacen los japoneses, ¿no? Y los musulmanes, ¿no? O sea, que se sientan, o sea, pues claro, cuclillas. ¿Cómo se en cuclillas me refiero. ¿Sí? No en un sanitario, sino en cuclillas. Entonces, o sea, me imagino, digo, viéndonos a la naturaleza, ¿no? Pues, cómo leer, si eres un bípedo, pues te pones en cuclillas, ¿verdad? Uh-huh. Para eso. Pero para el uno, para orinar y eso, pero me imagino que no, o sea, naturalmente se está hecho para estar de pie, ¿no? Entonces no me imagino, ¿en dónde te sentabas en naturaleza? Pues no había en dónde, o sea, entonces no me suena. Baja el cero y no contiene. Pero bueno, pues sí he visto ese movimiento. Lo entiendo desde el punto de vista de higiene para, por ejemplo, cuando vas a visitar a un lugar, a mí sí se me haría correcto, ¿no? Y fíjate, para que veas que estoy abierto al tema. O sea, sí se me haría correcto, sí, se me haría correcto decir como que hubiera un cierto, no va a pasar, pero que hubiera un cierto acuerdo en el que, ok, cuando vas de visita a casas de otras personas, pues que te sientes, pues como para evitar el manchadero, lo que tú quieras. Yo sí creo que a lo mejor por ahí viene. Sí he visto que muchos blogs, sobre todo españoles, saludos a la banda española, traen mucho ese tema desde hace, como 4 años, o sea, es ya viejo el tema. Y ahí lo traen. Y al principio se burlaban. Al principio eran burlas de los measentados y todo. Y ahora ya no. O sea, ahorita ya lo hablan en serio. O sea, es como que, sí, somos del club. Y traen su banderilla. Así de que aquí traen su camisa. Soy measentado y todo. Pero bueno, pues bueno, no sé. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que, bueno, es que, o sea, no sé.
No sé, a mí no me gusta estar hablando de sus partes, son sus partes, ustedes sabrán. Obviamente se divierten muchísimo orinando de pie y no les voy a quitar ese placer. No nos divertimos. ¿Quién sabe qué? Sí, pues están diciendo acá que es bien divertido escribir con la pipí en la nieve. O sea, obviamente se divierten. Bueno, si hacer figuritas. Si hay nieve, bien. Obviamente, pero cuando nieva aquí, cuando nieva en México, o sea, realmente es muy... Y sí, además es bien divertido hacer figuras, letras, caminando y meando. Hay algunos bares o lugares así que te ponen de que jueguitos en el urinal. Entonces, pues, de que si latinas, si no latinas. Tan cañón, ¿verdad? Como cuando los vatos los tienen que hacer jugar para que hagan las cosas bien. Bueno, pues, así está el tema. Vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios. Pues, a ver qué dicen.